días, gracias por estar, por participar. Vamos a empezar este conversatorio. La idea es que podamos intercambiar experiencias, ideas, opiniones. Vamos a charlar un rato con las panelistas y después lo vamos a abrir para el intercambio. Yo, para no meter la pata, voy a usar el- los apuntes que tengo acá. Fue convocado por la Comisión de Derecho de la Diversidad del Colegio de Abogados. Agradecemos al Colegio de Abogados la, la posibilidad de usar el auditorio y la colaboración con la actividad. También por las AFINAS, por Fundación para el Cambio Social, por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, y creo que no me estoy olvidando a nadie más. Bien, vamos bien. Vamos a tener como panelistas a la doctora María Belén Lembo, abogada, coordinadora del Teléfono Verde, Dirección de Atención Integral de Violencias de Género, perdón, pero no veo. De la doctora Vanessa Calderón, necesitamos gente más joven que vea. Querellante de la causa de Barracas, la doctora Sofía Basso, de la Comisión de Abordaje Integral de Situaciones de Violencia por Razones de Género, y la doctora Miranda Antela, de la Dirección Municipal de Diversidad de la Municipalidad de Rosario. Vamos a moderar la licenciada María Eugenia Sarrías, presidenta de las AFINAS, y yo, Nicolás Giri, por el Colegio de Abogados y la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Fundación para el Cambio Social. Vamos a poner todos los sellos. Vamos a agradecer a las autoridades presentes, eh, a Jacqueline Romero, que vino en nombre de la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, a la directora Mariana Alonso, directora general de Prevención y Atención de las Violencias de Género. Entre que no veo, y Euge escribe así. Ah, perdón, bueno, está bien. Eh, la psicóloga Beatriz Galicia, de la Dirección de Atención Integral en Violencia. Gracias. La doctora Julia Pérez, de la Dirección de Prevención en Violencias de Género. eh, Matías de Bolder, de la Dirección de Diversidad Sexual. Mercedes, ay, Euge, Pagnuti. Sí, No, observatorio. Observatorio, Mercedes Pagnuti, Norma López. Y La Secretaría de la Comisión de Género y Oportunidades del Correo Argentino, que tenemos acá la compañera. ahí está, gracias, perdón, pero bueno, nada. Para la próxima prometo repasarlo antes. Antes de empezar, Matías, ¿querés hacer algún saludo? Sos uno de los anfitriones. No sé si me dieron mucha opción, ¿no? Fue un poco extraño, pero sí contarles y celebrar que, bueno, Eugenia, que todas la conocen, Eugenia nos invitaba a pensar qué podíamos hacer el 6 de octubre y bueno, yo la animaba a que hagamos algo más grande, a que invitemos a las compañeras, a que pidamos apoyo del colegio y que podamos estar haciendo una actividad que nos trascienda, ¿no? Si no, quedamos siempre dando vuelta entre nosotros. Y la verdad es que lo que viene pasando en el país, los discursos que vienen escuchándose en el país, los niveles de violencia que venimos viviendo en la calle cotidianamente, creo que ameritan que lo pongamos en agenda, que lo pongamos en la agenda del colegio, que lo pongamos en la agenda de las profesionales y los profesionales, que lo pongamos en la agenda de la justicia. Entonces, la invitación es, y aprovecho y hago otra invitación, a que dentro de 6 meses, que seguramente sigamos en las mismas condiciones, nos volvamos a encontrar con otra vuelta de rosca que nos permita hacer presión pacíficamente, inteligentemente, para no callarnos, porque la verdad es que con esta gestión nacional lo que viene sucediendo es que la mejor forma de responder, ¿no? Porque a las marchas no podemos ir, porque la protesta no es posible, entonces lo que nos queda son los instrumentos legales y es lo que viene funcionando. La medicación antiviral no estaba disponible y la forma que encontraron los grupos de personas con VIH fue iniciando un reclamo por vía judicial. Entonces, quizás sea ese, bueno, ayer hubo en el Congreso Nacional también un reclamo o iniciar un reclamo por la vía judicial. Creo que nos va a tocar 3 años más donde vamos a tener que recurrir a los abogados y a las abogadas de forma permanente para garantizar
lo mínimo de nuestros derechos y nuestra subsistencia. Así que agradecerle a las 4 compañeras por venir y muy particularmente a Eugenia y a Nico que se cargaron esta actividad en el hombro y agradecerles por haberlo organizado. Muchas gracias. Gracias, Mati. Y a mí me gustaría también unas palabras de Mariana, que siempre nos acompaña, sobre todo pensar que esta actividad la pudimos encuadrar en el Noviembre Violeta y no es poco. Nosotros siempre decimos que estemos las lesbianas, que estemos las diversidades en el Noviembre Violeta, es un paso, ¿no? Un paso importante. Bueno, gracias Eugenia, gracias Nicolás, gracias a todos por, por estar acá y por poder hacer posible este encuentro, que la verdad que nos conocemos mucho, Eugenia, y la verdad que esto también significa la lucha de las lesbianas por la visibilidad y por el derecho a vivir libres de violencia. Un poco cuando vos me comentabas que se había gestionado este espacio, digo, bueno, qué bueno el poder llegar acá y también instalar, digamos, esta discusión del acceso a la justicia por parte de situaciones de discriminación y de vulnerabilidad de derechos de las compañeras del colectivo de lesbianas. La verdad que ahora las compañeras van a exponer distintas experiencias de acompañamiento, de acceso a la justicia y de situaciones que han vivido por el hecho de ser mujeres lesbianas. Y creo que es importante también recordar que Rosario tiene una señalética buscando justicias por los crímenes de odio de Barracas, y también esto se conmemora acá. Entonces me parece que en honor a Pepa Gaitán, en honor a los crímenes el lesbicidio de Barracas, en situaciones que también padecen y son atendidas y asistidas por el teléfono verde, por la Dirección de Violencia y Diversidades. Acá llegó justo Magdalena Peralta, nuestra coordinadora de la Secretaría. Bueno, en honor a eso me parece importante este espacio simbólico de diálogo, que es el Colegio de Abogados y Abogadas, porque bueno, me parece que, como decía Matías, la estrategia judicial y de acceso a los derechos también es una restitución de derechos vulnerados, muy importante, ¿no? El pedido de justicia. Y frente a ese pedido de justicia, me parece importantísimo el haber podido convocar esta actividad en el Colegio de Abogados. Es todo un símbolo y me parece un símbolo político. Es un espacio de un encuentro político también. Así que bueno, gracias por esta convocatoria, Nicolás, por haberla podido hacer posible. Y bueno, y las escuchamos atentamente. Gracias, Eugenia, por tenernos en cuenta, por siempre tener en la Dirección de Violencia una aliada institucional desde el municipio, y bueno, y vos sabés que tanto Safinas como el colectivo de lesbianas, mujeres, identidades feminizadas, tienen también en la dirección un espacio en el Estado que debe y tiene que escuchar y acompañar a víctimas. Bueno, nada más. Gracias. Bien, vamos a empezar. Lo tenemos programado con un par de disparadores para que arranquen a conversar. Y el primero es preguntarle a Vanessa Calderón, ¿cómo ve el acceso del colectivo a la justicia? Vamos a hablar, ya te presentamos, estás intentando ser querellante por el crimen por la masacre de Barracas. ¿Cómo ves el acceso en general a la justicia? ¿Notas que hay alguna dificultad particular con el acceso del colectivo a la justicia? No, Hola, ahora sí. ahí va. Hola a todos, mi nombre es Vanessa Calderón, como ya me presentaron los compañeros. En principio quería agradecer por la invitación, me parece súper importante estos espacios de encuentro, los celebro, le agradezco a las Afinas, una organización histórica de lesbianas, y muchas gracias a Matías de Bolder de la Dirección de Diversidad. Bueno, yo quiero comentarles que soy coordinadora del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, junto a la Federación Argentina LGBT. En ese marco, desde la Federación Argentina LGBT, como decía Nicolás, hemos presentado una querella por el reconocimiento al agravante de odio en la masacre de Barracas.
¿sí? En relación al acceso a la justicia de la comunidad LGBT, o sea, hay mucho para decir. O sea, hay que reconocer que hemos avanzado bastante y eso es gracias a las luchas de las organizaciones sociales y a las demandas de la sociedad civil. Nuestra primera lucha fue el reconocimiento como sujetos de derechos, el reconocimiento de nuestras existencias y de nuestras familias, el reconocimiento como ciudadanos, ciudadanes. Y en este momento en ese momento luchamos por leyes como matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, por la inclusión en la ley de reproducción humana asistida sin que tengamos un diagnóstico médico, ¿sí? Para que nos incluyan a las lesbianas y a la diversidad sexual en general. ¿Sí? Así como muchísimas otras políticas públicas de reconocimiento, de inclusión y de reparación por parte del Estado. Ahora, nuestras luchas son más específicas. Una de ellas es garantizar la aplicación efectiva de ese cuerpo normativo de vanguardia que conquistamos y que tanto nos costó. Y esto implica inevitablemente al sistema de justicia. En este sentido, desde la Defensoría, desde la Federación y las organizaciones sociales, existe una gran preocupación y una necesidad urgente, y es de que la justicia trate, investigue y encuadre los delitos hacia las personas de la diversidad sexual que fueron realizados con la intención de dañar, con conocimiento de la identidad de las víctimas y motivados por esta identidad, como los que realmente son, como crímenes de odio. ¿Cómo los podemos definir? Yo no hago derecho penal, soy abogado, pero no hago derecho penal. Si yo tengo que pedirte una definición, y lo traslado también a la doctora, de crimen de odio, que nosotros podamos usar desde el colectivo? Después vamos a hablar de la masacre de Barracas puntualmente, de casos de Safina, pero ¿cómo definimos crímenes? No hay acuerdo y no es menor por un montón de cuestiones que se están discutiendo. Bien, es una pregunta compleja. No Ya sé. existe una definición de crímenes de odio que sea internacionalmente consensuada y tampoco en nuestro país, ¿sí? Em, presentan variaciones las definiciones de país a país y van de aquellas de corte académico hasta las de uso jurídico, pasando por un uso social, ¿sí? Existen diferencias y semejanzas. En algunos casos la definición se restringe a establecer una tipología de crimen de odio, mientras que en otros términos incluyen una serie de grupos protegidos, ¿sí? Como grupos históricamente vulnerados dentro de la misma. La idea es hacer conversación, así te voy a estar interrumpiendo. Y las voy a estar interrumpiendo a todas, porque la idea es tirar disparadores. Dos puntas. Tenemos público activista y estamos en un colegio de abogados. Entonces, crimen de odio más con una orientación más social y más técnica. Si yo me tengo que parar delante de un juez y le tengo que decir, su señoría, mire, Bien. si le Em, digo su señoría, no sé. yo te puedo comentar, digamos, para empezar, no hay una definición generalizada ni en Argentina, ni en el mundo, ni existe legalmente una definición. Sí, te puedo decir que en Argentina hubo una modificación del Código Penal donde se incluyó el agravante de odio para tres delitos: las lesiones, los asesinatos y la aportación de armas. ¿Sí? En todos los demás eh, crímenes o violencias o discriminación hacia la diversidad sexual, no existe un agravante de odio. Por eso estamos buscando una modificación de la ley antidiscriminatoria. Ahí está la discusión para definir el delito de odio. Sin embargo, te voy a comentar, digamos, desde el Observatorio de Crímenes de Odio, cómo lo definimos. Para nosotros hay tres elementos que, digo, a partir de investigaciones y de ver legislación comparada, hemos llegado como a pensar que hay tres elementos que en todas las definiciones se repiten y que son indispensables para, digamos, para considerar que determinado acto es un crimen de odio. Uno es la agresión o conjunto de agresiones que sea dirigida a lesionar los derechos de una persona, ¿sí? Pueden ser distintos derechos, pero la integridad personal, la seguridad, digo, derechos básicos e inalienables. La segunda característica indispensable es la pertenencia o la asociación de la persona que es agredida hacia un colectivo históricamente vulnerado y o discriminado. Decimos la asociación porque una persona puede ser agredida en la calle por cómo se ve y no necesariamente ser lo que la persona lee, como el agresor lee de esa expresión,
¿no? Y además de la pertenencia, el tercer elemento necesario es la motivación. Es lo que impulsa a una persona o a varias a actuar contra los derechos de otra. ¿Sí? Esto es, básicamente la motivación está fundada en el odio, en el perjuicio, en el rechazo, en el desprecio y la discriminación hacia una persona miembro real o así percibida de algún colectivo históricamente vulnerado. Hay algo que me parece muy importante decir, que es que la víctima nunca es una sola. Simplemente es el individuo que da en el estereotipo y que a través de su lesión lo que se quiere es mandar un mensaje a todo un grupo, a todo un colectivo, ¿sí? A todas las personas que representan las mismas características del sujeto agredido, por lo que excede el marco de la lesión individual, ¿sí? Bien, entonces, eso no sé si Sí. Ah, eso sería, o sea, un sí, crimen de odio, eso iba a sería invitar. un acto voluntario, consciente, realizado con saña, que, digamos, que implica la violación del derecho a la dignidad, la no discriminación, a la igualdad, una lesión, digamos, lesión a derechos. Y esa agresión tiene intención de causar daños graves o muerte de la víctima y está basado en el odio, Sofía, básicamente. intercambien el micrófono. Me encanta eso que estás diciendo y bueno, viste que lo intercambiábamos ayer porque spoileamos, nos auto-spoileamos ayer en una breve reunión y hablábamos ayer de que, bueno, yo citaba en el grupo el caso de Ali Ronisi porque en ese fallo, a propósito de lo que estás diciendo, Anne, logramos que se visibilice que había un crimen de odio y que ese crimen de odio se inscribía en un contexto más grande que esa lesión a esa sujeta y que ese contexto además tiene un nombre y tiene unas características y es importante que los distintos operadores judiciales lo conozcan. Entonces, en ese fallo, que yo lo tengo Nico para compartirlo porque está publicado tachando los datos, o sea, pero es importante visibilizarlo porque inclusive en los considerandos una sentencia tiene tres partes, y vistos y considerando y resuelvo. En el y visto se recapitula todo lo que sucede en el juicio y en el y considerando, que es en la parte en donde viene toda la fundamentación antes de llegar a la resolución, está el concepto de travesticidio social. Y para nosotras, bueno, que creyamos esa causa y en consonancia con lo que venís diciendo, Vane, es muy importante que esté el concepto de travesticidio social, para entender que los crímenes de odio, en cualquiera de sus formas y contra cualquiera de las formas de existencia, no suceden de forma aislada y tienen que ver con determinados contextos en los que se inscriben. Y el hecho de visibilizar el contexto te permite redoblar la apuesta para exigir mayor responsabilidad estatal. ¿Por qué? Porque, y más, bueno, ni hablar en esta época, en este clima de época que estamos viviendo, en donde se fomenta el odio. Entonces, si vos entendés que ese delito, ese crimen ocurre en un contexto determinado y que ese contexto lo fogonean, lo abonan un montón de actores, bueno, ¿qué le vamos a pedir a esos actores? ¿Qué le vamos a pedir a los distintos poderes del Estado? ¿Qué compromiso le vamos a exigir que adopten a partir de la responsabilidad que consideramos que tienen por fogonear este contexto en el que vivimos? Bueno, creo que es como la clave de este concepto que propones, es la llave. Hay, hay discursos sí que fogonean o- o algunos estamentos que fogonean discursos de odio, pero hay otros que trabajan en pos de traer un poco de paz y de ayuda a las víctimas. Quería preguntarles también a las otras dos panelistas desde su lugar, ¿qué es lo que ven respecto a si ha aumentado o no los casos de violencia y con qué herramientas trabajan para tratar de ayudar? Em, bueno, buenos días a todos, a todas, a todos. Em, la verdad es que en el último tiempo es exponencial las agresiones, el acrecentamiento de las agresiones. Desde la Dirección de Diversidad Sexual de la MUNI en Rosario, lo vemos diariamente, son cada vez más las consultas que llegan de diferentes personas del colectivo que lo realizan
de forma grupal o agresiones de índole, o sea, que son individuales, pero que repercuten, obviamente, por esta característica específica que mencionaban las compañeras respecto a lo disciplinador que es, o a la forma en la que se ejerce para que sea disciplinadora para otras personas. Algo de eso lo conversamos con Euge cuando empezamos a trabajar juntas por lo que había ocurrido en Safinas. eh, y para poder aportar las pruebas y para poder pensarlo, Eugenia nos decía que ya hacía en varias oportunidades había hecho varias presentaciones y denuncias por lo que había ocurrido, por amenazas que habían tenido, por otras pintadas que habían acontecido y que no había obtenido respuestas de la justicia. Y lo que decía Eugenia, que conversaban mucho en el espacio, corregime Eugenia si me equivoco, pero esto creo que lo conversamos bastante tiempo, es que em, esto era muy traumático para sus compañeras también. No era el hecho de que solamente haya una pintada fuera de la bulbería, sino en cómo esto repercutía en todas las personas que tenían que transitar ese espacio, que tenían que llegar hasta ahí, que tenían que... Acá hay compañeras desafinas presentes y si alguna se anima a contar los efectos que tiene, porque es real que, o sea, muchas dejaron de poder ir, ¿no? O sea, de participar, que no es solamente, muchas también empezaron a tener que recibir medicación para el pánico, o sea, o sea, son muchos los efectos que tiene, porque parece que una pared no significa nada, pero esa pared es en un lugar determinado, que supuestamente era un lugar para cuidarnos, para protegernos, para, ¿no? O sea, y eso tiene sus efectos sobre nosotros. ¿Qué te diga? Eh, Bárbara. No sé si alguien quiere decir, así no digo todo. Oh, Vivi. Sí, sí. Sí, no, está todo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, celebro este acontecimiento, bueno, que para nosotros la Safina es muy importante. Se traten estos temas públicamente y bueno, no, nosotros sufrimos eh, dos pintadas, digamos, donde repudiaban el lugar, donde escribieron cosas sobre lo que habíamos hecho, que fue a base en la época que fue la pandemia. Bueno, nos juntábamos un grupo con las muralistas, bueno, hicimos todo un mural donde no solo se reflejaba las vulvas, sino también la bandera de Huipala. Digamos que nosotros en los talleres tenemos compañeras del, eh, de la comunidad y que bueno, que se sentían, ahí se sentían ellas resguardadas, se sentían que era un lugar donde encontraban, se acobijaban, digamos, en el tema de que bueno, también hacemos escucha. Bueno, y sufrimos eso y dejaron de venir las compañeras más jóvenes, ¿no? Porque nosotros somos ya adultas y no hemos pasado con nuestras compañeras ahí también la época de la represión y bueno, entonces es como que esto creo que más allá de las organizaciones, el apoyo de las organizaciones, el apoyo de la comunidad en sí, porque no fue una vez, fueron dos veces, ¿no? Y bueno, y después con amenazas también a las compañeras que venían al lugar, eh, son compañeras jóvenes, y bueno, y algunas tuvieron que hacer terapia, digamos, en fin, fue muy feo lo que vivimos, ¿no? Y después otra vez levantarnos y darles ánimos a las compañeras, y bueno, pero gracias a toda la organización, a la MUNI, bueno, que nos apoyó en ese momento, pudimos volver a limpiar el lugar y bueno, y que se vea como realmente se ve, ¿no? Porque nosotros ahí no es que
que es un acto de corrupción, no nada. Ahí, digamos, tenemos talleres, tenemos espacios de escucha, hay psicólogas que van a atender desde ese lugar. Así que, no sé, también es, claro, y después la recreación, ¿no? Tenemos como lugar, ¿no? A veces festejamos cumpleaños o hacemos reuniones entre nosotras, bueno, y yo creo que no sé a quién le puede molestar esta forma, digamos que no, en realidad no es un lugar, y además es el segundo lugar en el país, digamos, de lesbianas, digamos, es el centro cultural, digamos. Bueno, eso, y que nosotros con Eugenia tenemos que seguir sosteniendo a las jóvenes, que se nos vayan, que sigan yendo al lugar, que la vamos a seguir protegiendo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y con la justicia nunca tuvimos respuesta, digamos, de las dos denuncias que hicimos y a denuncia también de violencia, no hemos tenido respuesta, pero para nada, ¿no? Nos sentimos totalmente desprotegidas con la justicia. Quería aprovechar eso que ella dijo para preguntarte, ¿cómo se avanzó y qué indicios hubo con esa causa de alguna esperanza de alguito o no? Sí, se avanzó muchísimo. Bien, Em, contemos entonces. Cuando, bueno, empezó, recuerdo que fue la noche de las pintadas y al otro día nos encontramos en la bulbería, nos reunimos con Eugenia para poder pensar cómo hacíamos, bueno, primero cómo estaban, cómo se podía llegar a acompañar desde la municipalidad y empezar a abrir red con otras organizaciones y con la sociedad en general, con los movimientos feministas y de la disidencia sexual acá en Rosario, la asamblea también. Y bueno, Eugenia había hecho la denuncia, costó un poco que se asigne un fiscal o una fiscal a la causa. Estuvo ahí varios días dando vuelta, por así decirlo, y que se ¿Por qué? entienda, porque no se sabía si era en flagrancia, o sea, quién iba a ser el fiscal a quien iba a recibir la denuncia que se había hecho, porque no se sabía si se iba a investigar en flagrancia, en NN. Después fuimos varias veces a fiscalía hasta que Eugenia le toman declaración, le toma la declaración una fiscal que no era, pero para poder avanzar y generar algo más y que no se archive la causa o no se desestime en realidad en primer momento. Bueno, logramos que se la tome un fiscal que después no termina siendo, perdón, que no termina siendo quien toma la causa, pero la termina tomando otro fiscal, pero en ese momento le toman una declaración y en donde Eugenia cuenta todo lo que habían atravesado, no solo lo que habían atravesado en esta oportunidad, sino que puede contextualizar con estas situaciones que habían pasado anteriormente y empieza a aportar diferente material de prueba que le habían hecho llegar desde las organizaciones, diferentes personas que transitaban por Safinas, personas que se habían sumado al repudio colectivo, porque eso ocurrió en Rosario y ocurrió en medios nacionales, provinciales, en un montón de lugares vimos los repudios a las pintadas que habían ocurrido en la bulbería. Y bueno, se fueron llevando diferentes pruebas de quién era la persona que había realizado esta pintada. Se habían obtenido imágenes de cámaras de seguridad, sobre todo, y después se llega a un acuerdo en donde se firma con la persona que lo realiza que asume la responsabilidad y acuerda pagar parte de la reparación a la fachada de Safinas. Eh, no, por momentos queda a veces un sabor ahí a poco porque podría haber otro tipo de consecuencias, pero sí nos parece que en este contexto que haya habido una solución, al menos de un año,
fue altamente favorable. Sofi Y dijo que se quedó con, voy a interrumpir porque Sofi dijo que se quedó, digamos, comentó antes que, que estaban trabajando, que fue un avance un poco lograr alguna perspectiva del transvesticidio social y demás. Vos te quedaste, cuando dijiste sabor a poco, por eso te interrumpí ahí. Sentiste como que acá faltó que en algún lado se reflejara esa conciencia de que hay alguna cuestión que tiene que ver con un crimen de odio o con un ataque específico por cuestiones. ¿Lo sentiste o eso es el sabor a poco que te quedó? Porque habiendo un responsable, y uno como abogado dice, bueno, por lo menos encontramos a la persona responsable, firmó un acuerdo y qué sé yo, pero el sabor a poco debe estar ahí, supongo. sí, el sabor a poco respecto a la falta de perspectiva de géneros y diversidad que hay en el Poder Judicial hoy en día, en donde tenemos que varias veces celebrar que hay una fiscal o un fiscal que está a cargo que tiene esta perspectiva para poder pensar en alguna intervención o decir, bueno, esto va a ser una mirada más integral y que puede garantizar un montón de principios constitucionales, convencionales que hacen a la igualdad y que permiten que el acceso de la justicia realmente haya un acceso a que se pueda garantizar el acceso a la justicia. En ese sentido lo digo. Vamos a ir de mayor a menor, porque ella se quedó conforme. Dale, agrega. Que justo estaba revisando que vos me has mandado el acuerdo que firmaron y estaba viendo el nombre que tiene el acuerdo. O sea, cuando ingresa una causa al sistema penal, tiene un número de QUIG, un número de identificación, y a ese número de QUIG le sigue un título, homicidio. Bueno, es re importante el nombre que tenga el legajo fiscal porque te da la pauta de qué es lo que vas a estar investigando. Yo no conozco cómo fue el teje interno, pero ustedes lograron, y me parece gigante, lograron que el título sea daño o infracción a la ley de actos discriminatorios. Eso no sucede nunca. O sea, yo soy un poco más optimista igual, vieron que a mí me gusta, porque creo que es como la punta que te da para seguir y seguir y seguir construyendo, por lo menos yo que soy litigante en el... Pero tengo piel de gallina porque me acabo de dar cuenta que lograron ese título y es enorme ese título. Viste que te pedí un papel recién porque me quería anotar y a propósito de lo que decía Vane también y que lo que hablábamos ayer también y un poco no con ánimo de mayor expansión punitiva, sino, bueno, a ver, vamos a ponerle, es importante que los delitos tengan los nombres que tienen que tener porque nos marcan las hojas de ruta. Y para mí que el delito, y más en esa fiscalía, tenga esta carátula, daño o infracción a la ley de actos discriminatorios, creo que es el primero que veo así. Entonces creo que es muy positivo y tiene que ver con que estuvieron ustedes ahí construyendo. Y Para nosotras fue re importante, no solo por eso, pero sí creemos que es re importante eso que vos decís, sino porque ya habíamos ido a la justicia. Ujú. Mariana lo sabe porque nosotros cuántas veces, o sea, antes de ir a la justicia pasamos por el teléfono verde siempre y cada vez que habíamos ido había sido un fiasco. Ujú. De hecho el MPA, cuando nos amenazaron de muerte en la casita, ¿te acordás? Es que nosotros estábamos reunidas bueno, ¿te acordás? Que nos habían dicho que nos iban a quemar con 5 bidones de nafta. Éramos todas lesbianas las que estábamos ahí adentro. La casita siempre está llena de personas de la diversidad, pero justo ese día éramos todas lesbianas. No sé cómo explicarte. Y siempre es esto quemarnos, no sé o sea, terrible, ¿no? Y el MPA nos llamó a hacer un acuerdo con la parte, a firmar un acuerdo con la parte. Esa fue la respuesta que nos dio. ¿Vos irías a encontrarte con una persona que te amenazó en quemarte? Además que está prohibido, digamos. Y después dijo que lo dejó Está sin recomendado. acción porque nosotras no fuimos. Claro. Mira, ¿sabés qué? Justo antes de advertir eso, yo les iba a contar un ejemplo. Nosotras acompañamos en la colectiva de abogadas a una chica que, bueno, era una piba que en su barrio, un pibe había escalado, se llama, había sido robo con escalamiento, o sea, había trepado la pared, trepó la medianera del vecino, se metió por la terraza. Lo cuento siempre porque me marcó mucho, fue hace 5 o 6 años, a mí me marcó mucho este caso. Me marcó mucho porque dejamos el alma discutiendo con el fiscal y no logramos lo que queríamos. La piba era visiblemente lesbiana. Bueno, nada, el pibe que entró con toda la complejidad de ser un trapito también, bueno, con la necesidad de tener una mirada interseccional,
inclusive también respecto a la persona a la que vas a perseguir criminalmente, ¿no? Bueno, él trepó y se robó una caja de preservativos y todas las bombachas de la piba y la llave de la terraza y se fue. Para mí es clarísimo, o sea, me robo tus bombachas, me llevo tus preservativos, me llevo tu llave y voy a volver a entrar. Es clarísimo, no sé, siento que es como, es muy, muy, muy fácil de leerlo. Y el fiscal no nos dejó, no nos permitió que la carátula sea robo con escalamiento en contexto de violencia de género. Para él era un robo con escalamiento. Pero bueno, podés trabajar igual si la persona entra y se roba la bici de la terraza de alguien que si se lleva las bombachas, una caja de preservativo y la llave de la casa de la piba. Por eso para mí, que ustedes hayan logrado este título es como una revictoria, porque la verdad que sí, es poco lo que le pedimos al Poder Judicial, porque es muy poco lo que dan, y cuando dan un cachito es una fiesta, pero es importante porque además el antecedente que nos genera, yo por ejemplo que no me he dado cuenta, antes no le presté atención cuando me lo pasaste, ahora lo vamos a usar, lo vamos a aprovechar. Claro. El otro fiscal le puso a la Safina, así, así como se hace la rosca. No, ese nombre no existe. claro. No existe. Allá estamos por mirar esta perspectiva en el juicio de la masacre de Barracas. Acá estamos en Rosario, Santa Fe. ¿Qué pasa en Cava? ¿Qué pasa en Cava? Bueno, voy a retomar con algo que preguntabas hace un ratito en relación a los discursos de odio para linkearlo con la masacre de Barracas, porque no es una casualidad que haya pasado luego de un cambio de gobierno que marca, bueno, la palabra puede darle forma a la violencia y a la discriminación y tiene la potencia de generar más violencia y discriminación en ámbitos que van más allá de ella. No solo violencia verbal y psicológica, sino también física. De los discursos de odio a los crímenes de odio hay un camino muy difícil de cortar. Con el cambio de gobierno y en función de sus expresiones e ideas, ya organizaciones internacionales como Amnistía Internacional alertó sobre los riesgos que estamos expuestas las personas de la diversidad sexual en esta coyuntura política. Ya durante la campaña del gobierno nacional, del actual gobierno, hubieron muchísimas declaraciones agraviantes por parte de ese partido hacia nuestra comunidad y hacia la agenda por la igualdad, ¿sí? Y se fueron incrementando con el correr de los meses. Los discursos de odio, todos saben que se instalaron en las redes, en las calles, buscando no solamente desafiar los derechos conseguidos, sino disputando algo tan importante como el sentido común, ¿sí? El domingo voy a comentar un poquito qué es la masacre de Barracas para que quede acá, para ponerlo en palabras, ¿sí? El domingo 5 de mayo de este año, a las 23:30, justo Fernando Barrientos ingresó al cuarto de primer piso de un hotel familiar de Barracas. Yo no sé si conocen Capital Federal, pero Barracas es un barrio popular, ¿sí? Cerca de La Boca, donde hay muchos conventillos. Este señor abrió la puerta y arrojó un explosivo casero, una molotov casera, que provocó un incendio en el edificio, pero no lo arrojó a un lugar común del conventillo. No, no, no. Lo arrojó en una habitación donde vivían 4 lesbianas, ¿sí? 2 parejas. Este ataque provocó la muerte de Andrea Marantes, de 42 años. Lo digo y se me pone la piel, de Pamela Covas, de 52, y de Roxana Figueroa, perdón, de 52. Y la única sobreviviente de este crimen de odio es Sofía Castro Riglos, de 49 años, que fue hospitalizada con lesiones. Pamela fue la primera en perder la vida, falleció al día siguiente en el Instituto del Quemado. Roxana murió con el 90% de su cuerpo quemado por el fuego 2 días después. Andrea fue internada en el Hospital Pena con extensas quemaduras, agonizó durante una semana y murió el domingo siguiente por la mañana. Barrientos vivía en la pensión de la calle La Barría hacía varios años. Su ficha en el tribunal estaba vacía, no estaba acusado de otros delitos significativos en su historia, más que colarse en algún evento. No tenía
no tenía condenas. Pamela y Roxana eran pareja entre sí. Llegaron hacía 2 años al edificio de Barracas. Andrea y Sofía se sumaron 4 meses antes de la masacre. 4 lesbianas en una habitación precaria. La situación sumamente precaria de 4 lesbianas en una pieza sin baño. O sea, acá vemos como muchas interseccionalidades. Lesbianas, mujeres, situación de pobreza, ¿sí? Un testimonio que no tiene en cuenta el juez. Un testimonio en el lugar apunta a que Barrientos detestaba a Pamela y a Roxana. Y dice, él ya las había amenazado una vez. Fue la última Navidad. Les dijo que las iba a matar a las dos y mirá lo que pasó ahora, afirmó un hombre del lugar. Él les decía engendros por su condición sexual, le decía tortas, gorda sucia. Sofía, la única sobreviviente, informa que el hostigamiento era constante. Tenían miedo. Nosotros hablamos con Sofía. Sofía nos cuenta que tenían miedo, que iban al baño de a dos, que iban con un cuchillo porque tenían miedo de ir solas. Sin duda, este es uno de los crímenes de odio bajo pretexto de discriminación por orientación sexual más aberrantes de la historia de Argentina. Entonces cabe preguntarse, ¿es casual que en un contexto en el que desde la política del gobierno nacional se compara la sexualidad de la comunidad LGBT más con tener sexos con un elefante, o a los matrimonios igualitarios con tener piojos, o se dice que ser homosexual es insano y autodestructivo? ¿Es casualidad que suceda la masacre de Barracas, en la que un señor asesina una molotov a 3 lesbianas y deja a una tercera internada? No, no es casual. La violencia política a través de discursos de odio genera violencia en la sociedad. Obviamente no se puede establecer una relación directa entre estos hechos, pero sí es posible afirmar que mientras aumenten los discursos de odio hacia la diversidad, van a seguir aumentando los crímenes de odio y la violencia hacia nuestra comunidad. En este contexto se inscribe el lesbicidio de Pamela, Roxana y Andrea en Barracas y el intento de lesbicidio de Sofía. La violencia política expresada en violencia social que al llegar a la justicia vuelve a ser violencia política. El doctor Edmundo Ravione, el juez que interviene en la causa, considera que el asesinato fue con alevosía y con el agravante de haber generado un peligro común. Pero el hecho de que los vecinos del imputado y las víctimas declaren en los medios que él las hostigaba por ser lesbiana no es siquiera indicio suficiente para el agravante de crimen de odio y o femicidio. Que Barrientos haya perpetrado el asesinato sin riesgo para sí mismo o generando un peligro común para los demás es un agravante suficiente. El imputado y los demás son suficientes para agravar la pena. El odio hacia las lesbianas, hacia las mujeres lesbianas, no es siquiera factible de ser investigado como agravante para esta justicia patriarcal. Por eso, el 24 de junio de este año, la Federación Argentina LGBT, junto a organizaciones entre las cuales se encuentra la Asamblea de Lesbianas Autoconvocadas por la masacre de Barracas, presentó una nueva querella por el reconocimiento del agravante de odio de este crimen que le arrancó la vida a 3 lesbianas. Porque resulta imperioso nombrar, visibilizar las cosas por su nombre y como son para que no vuelvan a pasar. Fue lesbicidio. Actualmente presentamos un recurso de casación, ya que el tribunal considera que no es necesaria la participación de las organizaciones como querellantes, ya que está cubierta la perspectiva de género por el Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? No entienden de interseccionalidad y que no son 4 mujeres, son 4 mujeres lesbianas. ¿Sí? No es lo mismo, no es suficiente la perspectiva de género, necesitamos una perspectiva de diversidad sexual en la justicia. La lucha continúa. Así estamos. No, me da la de... Igual tenemos algunas buenas noticias. Por ejemplo,
Tenemos un fallo súper interesante que es de Tehuel de la Torre, varón trans desaparecido en 2021 y se condenó al culpable a prisión perpetua y se destacó, digamos, el homicidio por el agravante de crimen de odio, ¿sí? Ser un varón trans. Fue una sentencia que se premió, se reconoció, no deberíamos tener que reconocer, pero en la Marcha del Orgullo de este año se reconoció a este tribunal, tanto este tribunal por la sentencia de Tehuel de la Torre, como el tribunal por el caso Brigadas, que es la primera vez que en un juicio de lesa humanidad se consideran a mujeres trans como víctimas del terrorismo de Estado y por ser perseguidas por ser trans, por ser quienes eran, por su identidad. Esas son las buenas noticias que puedo contar. Y Después de también mucha lucha, tenemos ¿no? la noticia de Pierina Nochet. La noticia de Pierina que sí, que fue absuelta. Pierina es una activista, bueno, creo que todos acá sabemos que Pierina es una activista lesbiana por los derechos humanos, también es una activista de Necochea. Hace 4 años, no, hace menos de 4 años, 2 años y pico, fue imputada por pintar una pared que decía, que se preguntaba, ¿dónde está Tehuel? La, los cargos que le ponían eran tenían prisión de hasta 4 años, era daño agravado que ella era una empleada municipal. La persecución sobre todo se dio por el municipio de Necochea, la denuncia había sido desestimada, no estaba siendo investigada y fue el municipio de Necochea, específicamente la directora de educación, que no sigue trabajando allí, pero en su momento fue la directora de educación, quien sigue presentando, pide que se reabra eso. Pierina fue suspendida, sin goce de sueldo, con un montón de vulneraciones a sus derechos laborales. Y hace muy poquito, 3 días, el viernes fue, la absolvieron. Y además de eso, me parece importante porque no solo fue bueno, obviamente la absolución, sino que también hubo un compromiso respecto a poder mejorar sus condiciones laborales en el municipio, porque, bueno, hubo una persecución total. Y acá también me parece importante lo de pensar en el caso de Pierina como algo completamente estratégico, porque cuando ocurre lo de Pierina, ella le proponía firmar un acuerdo en donde si ella se hacía cargo no iba a tener ninguna otra consecuencia y demás, y ella prefirió ir a juicio para poder eh, dar, sí, poder visibilizar la lucha y poder también sí, poder demostrar, primero que hacerlo público y esta persecución y criminalización que se da sobre todo con a las lesbianas en el Poder Judicial cuando están imputadas, con todo este estereotipo que se genera de la lesbiana perversa, de características propias que hay al momento de la persecución que generan y que esa investigación, cuando está teñida por estereotipos, también va reproduciendo y generando otras violencias. No, que es distinto que en el mismo país algo de que donde está Tehuel, que es un escrito que está en toda la Argentina y que no tiene nada de odio ni de amenaza, solamente es una pregunta, con lo tan diferente que fue en Safinas, donde hubo amenazas, hubo un montón de cosas y lo único que le hicieron es pagar un poco la fachada. Es totalmente diferente y es en el mismo país. Es súper interesante lo que planteas, súper interesante lo que planteas, porque evidentemente en el caso de Pierina, una pared vale más que una lucha, ¿no? Depende de quién en realidad. Sí, era lo mismo un poco lo que iba a decir la compañera, que dijo la compañera, era que nosotros
por lo menos esta compañera, no estaba agrediendo a nadie, solo estaba pidiendo justicia y información de qué pasó con Tehuel. En cambio, en nuestro espacio hasta nos decían muéranse y era una explícitamente agresión y solo con un par de pesos ya estaba. Y en cambio la compañera podía ir presa hasta 4 años o quién sabe cuánto. Entonces vos decís, ¿con qué vara medimos todas las acciones? ¿Por qué no se miden de la misma forma? ¿Qué se hace con eso? Cierro. Bueno, yo soy Jacqueline Romero, soy activista militante trans desde el año 84 y escuchar un poco los relatos de las compañeras afines me trae a los 70, ¿no? Cuando nosotros nos parábamos a trabajar y por el soy de ser traba, terminamos en cana. Alejandra, mi gran compañera y amiga, y me angustia, mira que soy fuerte, pero me la nombran Alejandra y me quiebro. Años pidiendo a la justicia que la ayuden, años pidiendo a la justicia que la amparen, años pidiendo y el travesticidio social que se cometió con Alejandra es imperdonable para todas las gestiones del Estado, para todas. Y soy parte de las gestiones de su momento con Alejandra. Entonces, todas estas cosas, digo, ¿dónde vamos? Y la gran ferretería que armó Javier Milei con herramientas de odio que son las que potencian todas estas acciones de odio y criminalizan a las identidades. La que hemos pasado, la que estamos pasando, y las que pasé hace poco personalmente con mi esposo, es terrible cuando no tienen una respuesta de la justicia y siguen haciendo agua. Cuando encontré una compañera que pinta una pared y termina criminalizada y presa, cuando encontré una travesti trabajando en la calle, termina criminalizada y presa, una Georgina Orellano hace muy poquito en Buenos Aires, criminalizada y golpeada, maltratada, violentada. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia con la Chiviro que fue quemada en su casa y no tuvo justicia? ¿Dónde está la justicia con Rafaela? ¿Dónde está la justicia pero con Marcela Alberdi? ¿Dónde está? No existe. Para las identidades no existe la justicia. Y lo digo con conocimiento de causa porque la estoy padeciendo, ¿no? La estoy padeciendo. ¿Qué hacemos? Y todavía sigue habiendo un Estado ausente, por lo menos en mi causa, ¿sí? Mi marido degollado, inutilizado para toda su vida, un crimen, un intento de crimen de odio que las compañeras no pueden decir, 3 meses en coma, 4 años internado, yo con él a la par, y no tenemos justicia, y ni a veces ni para comer. ¿Dónde está el Estado? Esos son crímenes de odio, donde no se solucionan, chiques, en una reunión, se solucionan en el territorio, estando con las compañeras, abrazándolas, cuidándonos. Hoy recién puedo decir que algún poquito de justicia tenemos. Justicia, lo que era Safina, eso no es justicia. Perdonen que lo diga, pero es una gran realidad. Puede ser conformador para algunos sectores, con lo que pasó con Alejandra, de la forma tan animal que la asesinaron, de la forma tan animal, y con Alejandra caminé 20 y pico de años, autora del cupo laboral en la provincia, las dos, solitas en la Cámara de Diputados de la provincia, discutiendo, las dos solitas almas. Después aparecen todos, cuando estamos muertas. Y abrácennos cuando estamos vivas, no cuando estamos muertas. Gracias. Otra cosa más, perdón. Lo que ella decía, lo que ella decía esto, ¿no? Que no estamos iguales. Me acuerdo el año pasado, para la campaña, yo estaba en un lugar trabajando, entonces iba tanto el intendente como todos, que era de este partido,
y viste las fotitos, ay, que venga paz, y qué sé yo. Yo no iba, yo estaba trabajando, y te llamaban, esperaban que llegara, se sacaban la foto, y después se iba, y Nico sabe dónde estaba. Bueno, a la semana yo le conté un cosa y dice, no, vos cualquier cosa avisa. A la semana, yo vivía muy cerca del Parque Eurowes, voy en bicicleta y empezaron, puto, qué sé yo, me tiran un piedrazo en la cabeza. Voy a la policía, le digo que estaba ahí, no hicieron nada, y voy a esta persona referente de ese partido, diciéndole lo que pasó. No, pero ahora esperá que pase la campaña. Le digo, no, pero bueno, pero yo tengo que ser visible, lo que pasó. ¿Por qué no puedo ir al parque? Le digo, y todo. No, ¿sabes lo que pasa? No te conviene políticamente porque si vos llegás a nombrarlo a Pablo, se te viene todo en contra. Y fue de eso ahí cuando empecé y ya no trabajo más para ese lugar por decisión propia. Eh, Y bueno, también de ese del lugar, después vos te enterás de los hechos, quién estuvo involucrado. Como era parte de ese lugar, la persona que entra y me roba en el negocio y de paso abusan, que fueron más de uno, y después estuve internada 15 días donde está todo, donde estuvo la internación y todo lo que pasó, y era como una disputa política, quién te ayudaba, pero ninguna aparecía. Y esta gente, después me entero quién había sido el ladrón y todo se tapó y nadie hizo nada. No, no te conviene, no, pero fíjate que vos estás trabajando acá, la persona es de nuestro partido y qué sé yo, y quedó todo en la nada. Entonces, viste, siguen y hay un montón de cosas que siguen en silencio y se siguen tapando y no te conviene y así, así, así. Hola, Eva. Les agradezco a las compañeras su testimonio y su lucha y su militancia y sus palabras y me emociona un montón. Y lo que dicen es tan real. Tenemos denuncias todo el tiempo de camino de cintura, de constitución, la persecución a las trabajadoras sexuales. Georgina Orellano de Amar fue detenida hace unos días, no solo detenida, sino hubo todo un operativo policial, fue golpeada y con ella estaban otras compañeras, mujeres trans, trabajadoras sexuales, quizás no se habló de ellas, pero estaban ahí y fueron detenidas también. Y año a año, el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT arroja unos números terribles y hay que decirlo, la violencia está particularmente dirigida hacia las mujeres trans. Los, los números de la violencia recaen casi por completo hacia las mujeres trans. Es una persecución sistemática. Y cuando no las matan en un crimen de odio, las mata el Estado, porque las abandona, porque fueron décadas y décadas donde no se les reconoció su identidad, donde se las dejó sin ningún tipo de derechos. Y ahora tenemos un montón de mujeres trans que mueren por violencia estructural, por abandono del Estado. No mueren, cuando no las asesinan, no mueren naturalmente a los 40 años. Mueren porque eso es producto de una violencia social que sufrieron toda su vida, del no acceso a la salud, del ser expulsadas de sus casas, de no haber podido acceder a la educación porque fueron expulsadas de los colegios. Es terrible. Lo que sucede con la población trans es un genocidio. O sea, Yo quiero decir que, bueno, como activista lésbica de la ciudad y como organización, viste que tenemos un espacio de escucha y venimos llamando la atención con Nico, con Matías, el tema de que consideramos que de un tiempo a esta parte, después de, o sea, cuando hay un aumento también de la violencia. Primero, que hay lesbianas que son cada vez más, lesbianas que son putas, ¿no? O sea, un montón.
y varones trans también. Y cómo son tratadas de la misma forma que las compañeras trans, porque es a ver, la discriminación no discrimina. Me explico lo que quiero decir, no discrimina. La misma forma que a las compañeras trans las maltratan y las hostigan y siempre, históricamente, porque fueron las más visibles, porque son visibles. Ahora que logramos derechos y conquistamos derechos y que podemos ser un poco más visibles las lesbianas y las compañeras trans, nos pasa lo mismo. Pasa igual que con las compañeras trans, ¿no? O sea, y lo que sí nos sucede es que no hay políticas públicas destinadas a las lesbianas, no hay políticas públicas al respecto de lesbianas, no existen. Y ese es un problema que tenemos, porque, o sea, por eso a mí me gustaría darle la palabra a Belén, que es de la, claro, que no habló todavía y que me parece que sí, que puede contarnos qué sucede. O sea, nosotros no sabemos, ella viene a relatar la situación bueno, del espacio de atención en violencia de la municipalidad y nos puede decir qué pasa acá en Rosario al respecto de estas realidades, ¿no? Hola, buen día a todos, a todes. Bueno, sí, mi nombre es Belén Lembo, soy abogada, coordinadora del Teléfono Verde. Lamentablemente debo decir que sí creció la violencia. Nosotros somos un espacio de escucha y asesoramiento que está disponible las 24 horas del día, todos los días, ¿sí? Los 365 días del año. Nosotros no recibimos denuncias en sí, pero sí escuchamos y asesoramos a la persona que desea denunciar y que desea desahogarse en ese momento. Yo estaba escuchando el testimonio de todes, este, y la escuchaba acá a la compañera que decía que, bueno, que ella estaba cansada, que no sabía qué hacer, que no sentía respuestas. Ese es el testimonio que se escucha siempre en el Teléfono Verde. No sé qué hacer porque nadie me da bolilla, no sé qué hacer, he denunciado 10 veces y no pasa nada, la justicia no hace nada. Nosotros lo que siempre decimos es, en este tipo de casos, no se cansen de denunciar. Hay que denunciar. Es la única forma de que uno sea escuchado y de que esto llegue a la justicia. Y la justicia, al ver la pila de denuncias que le llegan día a día, algo tiene que responder. Lamentablemente, siempre también lo que digo es que la justicia siempre pone la carga de la prueba en la víctima. Siempre es la mujer la que tiene que demostrar que fue violada, que fue sometida, que fue violentada de cierta manera, cómo, dónde, por quién, por quiénes. Siempre la carga de la prueba pesa sobre la mujer y sobre la víctima en sí. Eso lamentablemente es algo que venimos arrastrando de años y por distintos tipos de delitos y que lo tenemos que saber afrontar y colaborar con la justicia para que ella nos dé los resultados que nosotros merecemos, ¿sí? El Teléfono Verde, como les decía, es un dispositivo de escucha, de asesoramiento. Hemos tenido varios casos de mujeres lesbianas que llamaron al Teléfono Verde, que fueron asesoradas, que se les gestionó medidas de protección, como ser la prohibición de acercamiento, que fueron alojadas en un centro de protección. Trabajamos coordinadamente también con el dispositivo de diversidad, donde ahí hay una coordinación de estrategias y trabajo en conjunto para el acompañamiento de esta mujer, para la seguridad de la mujer y bueno, para llevar el proceso penal también a futuro, ¿sí? El Teléfono Verde creció en las escuchas y en las demandas de las mujeres lesbianas. Estamos a disposición para asesorar y decir justamente esto. Este sería el mensaje: que sigan denunciando, que llamen, que se visibilice la situación de cada lesbiana, ¿sí? Porque eso es lo importante, que la sociedad
sepa que ellas también son víctimas y de lo que padecen, porque muchas veces todo queda puertas adentro y la sociedad desconoce totalmente todo esto. Sí, el número es 0800-444-0420. ¿Sí? Ese teléfono está disponible, como les decía, a las 24 horas. Las operadoras del teléfono verde son todas profesionales, hay psicólogas, hay abogadas, hay trabajadoras sociales que las pueden orientar y asesorar en la situación particular de cada una, porque cada una de las personas sufre una situación diferente por agresores y agresiones diferentes. La violencia lamentablemente está creciendo por distintos motivos, ya sea económicos, habitacionales, de salud o lo que fuere, porque todo va de la mano. Pero nosotros estamos, el municipio está presente, queremos ayudar, queremos asesorar, queremos darle el acceso ese a la justicia que cada una de nosotros merece, exigir la justicia que cada uno merece. Hemos tenido también muchas repercusiones en esto. Como les decía, yo escuchaba el discurso de cada una y las propuestas de conciliación o también las propuestas de juicios abreviados que se utilizan diariamente. Eso nosotros sabemos, porque todos los jueces y fiscales nos dicen que ellos están tapados de trabajo y quieren sacarse por ahí el caso de encima y proponen estos juicios abreviados para terminarlo y cerrar la causa. Nosotros siempre le decimos a las mujeres y las asesoramos en que escuchen bien lo que se les propone, lean bien lo que se les propone. Si no entienden algo, que lo pregunten, que lo consulten. No entiendo qué significa esto, qué es un juicio abreviado, por qué tengo que firmar. Si no está 100% convencida, que no firme la conformidad de ese juicio, de ese convenio, de esa conciliación. Si ella tiene miedo de estar frente a su agresor, que también se lo diga a la fiscal. O sea, que se pierde ese miedo también a la justicia. Muchas veces nosotros escuchamos cosas que a fiscalía no llegan porque no se animan a decirlo. Entonces también nosotros asesoramos a las mujeres justamente con esto, que pierdan ese miedo a la justicia. Le decimos, el juez y la fiscal son personas como nosotros también, son humanos. Entonces, si vos tenés miedo y no querés verlo o te intimida el agresor de cierta manera, decilo, expresalo, que la justicia, el juez, el fiscal sepa que vos estás atemorizada en ese momento y por qué. Entonces, para que ellos también tengan la obligación de dar las herramientas necesarias para brindar seguridad a las mujeres. ¿Sí? Entonces, bueno, más que nada es eso, que llamen al teléfono verde si tienen alguna consulta, van a ser escuchadas, asesoradas y nosotros estamos a disposición. A mí me gustaría que Miranda, como parte de la dirección, si vos podés contar, porque ustedes también me decías que también aumentó el número de situaciones que llegó a la dirección de diversidad y qué tipo de situaciones están recibiendo. Y otra pregunta que creo que es para todos, ¿cómo consideran que se puede superar esta situación en la que estamos? ¿Cuáles serían las estrategias? Porque ese era un poco el objetivo de esta charla. ¿Cuáles serían las estrategias para poder salir de esta situación en la que nos encontramos? En la dirección ingresan muchísimas situaciones. Últimamente estuvieron ingresando varias situaciones de discriminación y de violencia laboral. Específicamente hablo de lesbianas. Muchas cuestiones ligadas a la maternidad, pero en lo que respecta a violencia, además de agresiones físicas con exparejas, ingresaron muchas situaciones de violencias en los ámbitos de trabajo.
Y la otra pregunta sería lo de las estrategias, que bueno, es lo que habíamos hablado con vos con respecto a esto de los abogados y la formación de los les abogados. Ya, porque esto del que comentaban las compas ayer que estuvimos conversando, em, para poder armar un poco el encuentro de hoy y bueno, sí vemos sumamente necesario y urgente que se siga generando espacios de formación, específicamente, bueno, hablábamos en yo me recibí en la Universidad Nacional de Rosario y le comentaba a Eugenia respecto a la formación, que fue un poco a voluntades que tuvimos algunas abogadas. En ese momento éramos estudiantes, existía un programa de género y sexualidades en la facultad, que hacía bastante ahí de sostén y que tenía una materia optativa que nos da un montón de información y de herramientas y que creo que de ahí surgimos la gran mayoría, por lo menos, de abogadas de la Facultad de Derecho, pero también y actualmente, bueno, con la la Secretaría de Políticas de Género, Derechos Humanos y Diversidad, que está a cargo de Marcela Mancini, se están realizando diferentes capacitaciones, propuestas para poder transversalizar la perspectiva de género y diversidad en el plan de estudio como, como un eje principal para poder generar otro tipo de herramientas, porque para poder visibilizar esta violencia también es necesario que haya abogados y abogadas que al escuchar las demandas de las personas, puedan traducir como, bueno, acá hay una violación a derechos humanos fundamentales, acá hay una cuestión específicamente de violencia que es específica, que hay que poder trabajar sobre eso, pero bueno, para poder visibilizarlo, bueno, la facultad también tiene que poder dar estas herramientas, ¿no? Entiendo que a eso hacía. Voy a aprovechar porque el marco del 25N, desde el colegio, estamos haciendo una actividad que se va a hacer el día 26, que dura toda la tarde. Obviamente que todavía la estoy, me estoy anticipando la publicidad, porque todavía no la estamos difundiendo, pero les invito, va a ser el 26 de noviembre, y un poco la idea de la actividad acá va a ser esa, ¿no? Como, bueno, rosquearla, porque nuestro colegio tiene 12.000 personas en la matrícula. Y cuando vos te encontrás una contraparte feminista, transfeminista, con perspectiva de derechos humanos, como, wow, qué zarpado, mira lo que puso, no lo puedo creer. Como, es un hallazgo. Cuando te encontrás, ¿quién es? Nosotras empezamos a hablar, che, ¿y esta abogada quién es? ¿De dónde salió? No la conozco, mira lo que puso, me encantó. Reconocernos, nos reconocemos. Entonces, es importante, por supuesto, sí, las actividades formativas. Y recién cuando hablaba Miranda, yo pensaba, bueno, el Poder Judicial dicen que es un servicio, brinda el servicio de justicia. Para mí es más una pared, no tiene más forma de pared. Entonces, ¿vos cómo la rompés? Con conocimiento. Quienes tenemos el privilegio, porque es poder estudiar y poder transitar espacios de formación, terminar la escuela, transitar espacios de formación superior y después poder continuar y después poder volcar eso en los litigios es un recontra mega privilegio, pero quienes tenemos el recontra mega privilegio tenemos la recontra mega responsabilidad de llevar eso a los litigios, porque si no, ¿cómo vamos a romper esa pared? Porque no brinda un servicio, es una pared. Y acá en Rosario, por lo menos que litigamos y que conocemos los y las operadoras, digo los y las porque son mujeres y varones, em, sabemos cómo van a resolver, sabemos o nos imaginamos qué podemos decir y también a veces llevamos cosas que sabemos que no las van a proveer. Y ayer una colega me decía, pero vos sos porfiada. Pero no hay otra que ser porfiada. Si no soy porfiada, claudico acá. Entonces, ser porfiada es como la remera, bueno, soy porfiada y vamos. Y en algún momento alguien nos lo va a dar. Algún día alguno me va a decir, ah, sí, esto es violencia de género económica. Doctora, usted, porque te dicen doctora, usted tiene razón. Alguna vez alguno nos lo va a dar.
Entonces, como estrategia, ser porfiadas también, ¿no? Y resistir porque no hay otra, y más en estos tiempos, y reinventarse, porque nada, reconociendo estos privilegios, reconocer la responsabilidad de llevar a esos litigios esas herramientas que tenemos, que construimos. Yo, Un poco enfocando en el tema de las estrategias de acceso a la justicia, em, lo que me parece interesante y que he planteado también bueno, con jueces, con fiscales que trabajan también en la justicia, es que veamos cada situación de cada víctima, ya sea por violencia de género o por discriminación, esta cuestión que tanto se dice y se estudia en las especificidades de violencia de género, como es la ruta crítica, ¿eh? O sea, todos los organismos públicos somos un engranaje en la ruta crítica de las mujeres. No es el empezar y en la víctima, no es el volver a empezar todo el tiempo que las mujeres tengan que contarle a cada uno la víctima, ¿no? La persona víctima, no solo que tenga que contar a cada organización o organismo público, revictimizar y revivir todo el tiempo la misma situación para que cada uno lo aborde de la manera que quiera abordarlo, que pueda, que debe ser. Me parece que en ese sentido es un salto importante de calidad para la víctima, como decía Belén, mirando la perspectiva de la víctima, porque es que todos somos un engranaje estatal importante para la restitución de derechos violados y violentados por esa víctima. O sea, que la justicia, como decimos nosotros siempre, y parece un cliché, pero que no, los organismos municipales, en este caso la dirección, se pone a disposición de la justicia para asistir a esa víctima, porque nosotras tenemos seguramente una mirada, como dice Belén, y una asistencia distinta a la justicia, pero complementaria, no contradictoria. Entonces, para mejores observancias, para mejores lecturas de las situaciones, donde muchas veces la dirección de violencia, en el seguimiento que hace, contextualiza la situación de violencia, ayuda a contextualizar la situación de violencia, a dar otra lectura, a dar una mirada de género, de derechos humanos, de interseccionalidad, de contextualidad. Siempre decimos nosotros, la asistencia en violencia, los servicios de la municipalidad contextualizan la situación de violencia. No solamente, o sea, contextualizar no es desobjetivizar, no es ser imparcial, es todo lo contrario, es sumar elementos para poder impartir una justicia que muchas veces la ley pura y seca se olvida o no observa situaciones que también son agravantes, situaciones que, digamos, colaboran en la administración de la justicia. Por eso me parece que si nosotros tomamos a cada situación como una situación de ruta crítica y no como una fragmentación de distintos organismos que cada uno a su manera imparten su situación, sino que esa situación se va a restituir derechos de todos los organismos si todos vemos que podemos colaborar virtuosamente y significativamente en la cuestión de devolver a esta situación los derechos humanos vulnerados y violentados. Me parece que esa cuestión es un cambio de paradigma que de hecho muchas veces, y quiero poner también acá al Centro de Acceso a la Justicia, al CAJ, que también nosotros como organismo público articulamos de forma permanente con todos, con todos. Se trabaja en red cuando se sabe que cada servicio es una capilaridad, ¿eh? Eso es lo que, como dice, no somos paredes, somos organismos con capilaridad. Y me parece que cuando uno trabaja un caso o una situación teniendo en cuenta que hay varios organismos que han trabajado, que no soy el único ni el primero, sino que hay una ruta que esa víctima fue transitando para pedir ayuda y colaboración, todo lo contrario, me parece que se puede sumar a una lectura objetiva y veraz de la situación y donde cada uno va a ir aportando una mirada y una mirada donde también distintos organismos tienen que proveer, ¿eh? Porque muchas veces
desde la dirección, cuando nos piden informes, el Ministerio Público de la Acusación, ponemos la mirada también desde la víctima, no solamente computando la situación del agresor. Es la mirada de la víctima, como dice mucha bibliografía, cuando hay una situación de violencia de género, de diversidad, que son los colectivos invisibilizados y vulnerabilizados, el Estado tiene que, digamos, restituir ese desequilibrio y abuso de poder que se planteó en cada una de las situaciones. No objetivizar, todo lo contrario, es estar del lado de la víctima, porque la situación de abuso de poder se perpetró. Entonces, esta mirada me parece que es la que, digamos, tiene que empezar a estar en el centro también de la situación para una mejor justicia. Porque te da el salto de calidad en la respuesta individualizada, porque yo recién decía, lo dije al pasar y no lo expliqué. Los operadores judiciales son varones y mujeres cis hetero. Entonces, las respuestas que se producen desde esa visión. Y vos, al complementar con esto que está diciendo, que está buenísimo, vos podés imprimirle otras improntas. Y recién me acordaba de un caso, me acuerdo, también hace 3, 4 años, una mamá a la cual le habían sacado sus nenes, porque la palabra es esa, la apartaron de. Y ella, para poder recuperarlos, porque el papá planteaba que ella y su pareja eran violentas, para poder recuperarlos tuvo que ir al expediente a decir que ella no era lesbiana, que ella era bisexual, que solamente estaba saliendo un poquito con una chica. Entonces fue tremendo, porque la apartaron. Claro, yo estoy saliendo. Sí, un poquito. Claro, ¿me entendés? Porque fue así, un poco lo que ella tuvo que hacer y fue tremendo. Bueno, después eso se pudo zanjar y también, bueno, a veces las personas que integran los equipos interdisciplinarios tienes herramientas, entonces vos vas complementando, pero Sí, no, yo quería más o menos también, se me adelantó Mariana, era eso, más que nada que, o sea, que tengamos esa estrategia de utilizarnos cada una, o sea, y que nos vayamos complementando cada uno de los dispositivos, de los organismos y trabajemos en conjunto, eso. Sí, no, yo un poco también se me adelantó un poco Mariana, ahora que estoy menos eufórica, se me adelantó. Para que se escuchen sé que me quieren escuchar. Se me adelantó un poco, decía Mariana, también esto decía de afinar la escucha, ¿no? Que en los lugares donde sucedan donde estos llamados, en el 124, en el 0800, donde fuere, que esa escucha esté afinada. Porque a veces sucede que las personas desertan de eso por la revictimización continua que tienen que contar. A uno me pasa en el territorio continuamente cuando la mujer me quiere contar su situación y digo, no, espera. Yo te puedo escuchar algunas cosas, pero el resto lo solucionamos en el CAF, vemos cómo abordamos la situación, trabajamos en red también con el municipio y la verdad que ese es un abordaje integral de las personas en el sentido de violencia de género. Pero en la final la escucha es importante. A veces hay lugares donde vos llamás y la escucha no está afinada, habla mal el operador de la víctima. Entonces también eso hace que la persona deserte. Era eso. Yo quería, aparte de decir como estrategia de las les activistas, en el Encuentro Nacional de Mujeres lesbianas, bisexuales, trans, no binarias, intersex, que se hizo en Toda esa Jujuy, gente rara. plurinacional, que logramos, que supimos conseguir, como quien dice, hubo un taller de lesbianismo que como estrategia de autodefensa, diríamos, nos dimos una campaña, o sea, una agenda con 5 puntos de trabajo territorial, porque dijimos, ¿qué es lo que nos sale bien? Y hasta ahora lo que nos venía saliendo bien es celebrar el 7 de marzo. Entonces, vamos por ahí. Entonces pusimos 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica por Pepa. Después 18, el Día de la Autodefensa por I, 18 de marzo. También, bueno, Iggy es una persona que es muy amplia, así que no creo que sea un problema. ¿No? ¿Viste? ¿Cómo se llama? El 6 de mayo, el Día
de la Pañe por Barraca. El 19 de junio, el Día de la Poesía por Maki Corbalán. Y el 1 de agosto, el Día de la Memoria y la Resistencia por Alicia Kaff. Bueno, creo que eso también es una estrategia, ¿no? Que haya una agenda y que sea de recuperar esas historias, porque acá en cada una de esas historias que fueron de diferentes territorios, ¿no? O sea, aquí la compañera cuando empezábamos, Vane, contaba que ella venía de Córdoba y contaba la experiencia de la Pepa. Recuperar que cada una de esas, o sea, que realmente las agendas son territoriales. Como vos decías, Jackie, las cosas las vamos a cambiar en el territorio, es así. Y la única forma es, cada quien en su territorio verá de qué forma puede construir esa agenda, pero lo importante es que sí nos vayamos dando el encuentro, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, gracias. ¿eh? Gracias por estar. Un Gracias. aplauso grande a todos por haber venido. Gracias, claro. No, quiero agradecer primero, para que quede en el video, la bandera. Contanos. Está, van a Grata. pegar, pero no importa. Pero para que quede grabado en el video. Ah, bueno, ¿ves? Ahí tenés. Mira, hay 500.000 banderas lésbicas. Ah, Es más, Vane, vos también, ayúdenme, las demás lesbianas del panel. No es que hay si vos podés decir, pero en realidad Esta es una. esta es una posible. Esta es una. Hay otras, ¿no es cierto? Hay 500.000, pero desde que pasó lo de Barracas, sobre todo, ¿no? Vimos que casi todos los colectivos tenían su bandera. Y nosotros como lesbianas siempre llevábamos las banderas de otros, pero no llevábamos, ni se conocía una bandera lésbica. No había una bandera lésbica. De hecho, no la hacían. Acá la tenemos a Karen que cosió la bandera esta. Bien. Que un aplauso para Karen que fue a mano la cosió a esta bandera. Así que, ¿cómo se llama? Y qué bueno que ahora vamos a las marchas y vamos con la bandera. Y así fue muy lindo en el encuentro. Claro, para reconocernos. Y aparte fue muy lindo en el encuentro porque cada uno llevó su bandera y se cosieron las banderas de todos los territorios y así marchamos. Fue muy como que emocionante porque parecía, yo veía las banderas y veía ese lacha que se iba haciendo y decía, esas somos nosotras, ¿no? Diferentes formas, diferentes, ¿no? O sea, Para sumar lo que decías, me parece súper importante porque dentro de nuestra comunidad las lesbianas estamos un poco invisibilizadas, entonces está buenísimo tener como una bandera propia. Está buenísimo. Bueno, les vuelvo a agradecer en nombre del colegio, de la fundación, de Safinas, y el video queda en el Facebook de la fundación para que lo puedan compartir, la charla está grabada. Agradecerles el tiempo que quieran compartir la experiencia. Vane, que se vino de Buenos Aires especialmente. Sofi, que siempre está cuando la llamamos. A ustedes dos no las conocía personalmente, así que muchísimas gracias. Y nada, Euge fue un granito de arena. Ahí Jackie siempre me ha retado de que hay que aprender a correrse cuando uno está de costado y los temas que yo acá ayudé nomás, fue tu idea, del impulso. Y dije, me ha retado por no decir me ha cagado a pedo, porque no da que lo diga acá en el colegio de abogados eso. Pero nada, de verdad gracias por dejarnos compartir todo esto. Hacé el cierre. no, gracias a vos, porque como ustedes saben, es re difícil que les abogados nos den un lugar también, como este panel, que es un lugar de poder, que es un lugar de saber, ¿no? Y que de golpe hablen, ¿no? Compañeros que están trabajando por estos derechos acá en esta casa, que nos habiliten la casa, que no, o sea, no se logra fácilmente. La verdad que muchas gracias. Y gracias por estar, porque muchas veces recurrimos a vos, no es solamente esta vez. Y siempre estás, Nico.